Vamos a meditar el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos del 22 al 33. De inmediato, Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Una vez que la despidió, subió al monte a orar a solas. Al atardecer permanecía aún ahí, él solo. La barca estaba muy distante de tierra, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. De madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y llenos de miedo gritaron: «¡Es un fantasma!». Enseguida Jesús les dijo: «¡Ánimo, soy yo! No tengan miedo». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Jesús le ordenó: «Ven». Pedro bajó de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al sentir el viento se llenó de temor, comenzó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». De inmediato Jesús extendió la mano, lo tomó y le reprochó: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante él y le decían: «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hombres de poca fe. Le dice Jesús a Pedro: hombre de poca fe. Hermanos, recordemos cómo en el año de la fe, este pasaje de las Escrituras era la cita bíblica para promover la fe que todo bautizado, que todo católico debe tener en el Señor Jesús. Dice en este pasaje que Jesús mandó a los discípulos a que subieran a la barca y se fueran a la otra orilla. ¿Cuándo pasó esto? Después de que Jesús terminó una jornada de evangelización donde predicó y donde él multiplicó los panes y todos comieron hasta saciarse. Después de terminar esa jornada, entonces despacha a los discípulos que se vayan en la barca, porque Jesús mismo va a despedir a todos los que asistieron a escuchar la prédica de ese día. Y cuando ya termina de despedir a toda la gente, él sube al monte a orar él solo, a entrar en la presencia, a entrar en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero estamos hablando que ya era de noche, y mientras pasaba el tiempo y las horas, Jesús orando en el monte a solas, iba avanzando en contra de la marea, los discípulos hacia la otra orilla. De noche, en contra del viento y con unas olas muy fuertes, porque había una tormenta en medio de ese mar. Luego dice que en la madrugada, ya cuando habían pasado las horas más oscuras, en la madrugada Jesús llega caminando sobre las aguas, se va acercando hacia la barca donde iban los discípulos. Los discípulos estaban llenos de miedo, estaban realmente llenos de miedo en medio de la noche, con la tormenta, con los vientos fuertes, y de repente miran a alguien que se mueve y pensaban que Jesús era un fantasma. Y entonces Pedro toma la palabra, dice: «Jesús, si eres tú, manda a que yo vaya caminando sobre las aguas hacia ti». Entonces Pedro sale y él comienza a ver el entorno, comienza a experimentar el viento fuerte, a ver cómo se mueven las olas, y se hundió. Entonces Jesús, cuando se hunde Pedro dice: «Jesús, sálvame».
De inmediato. Me llama la atención que dice, de inmediato Jesús extendió su mano para levantar a Pedro. Hermanos, si nosotros hemos decidido seguir al Señor, Jesús, con tal de que nosotros aprendamos a crecer en la fe, con tal de ayudarnos a nosotros a caminar en fe, porque dice en su palabra que el justo vivirá por la fe. Si nosotros somos discípulos del Señor, que estamos llamados a vivir por la fe y en la fe, creyendo en la palabra de Jesús, Dios va a permitir escenarios como estos en la barca de nuestra vida, a ir en contra de la marea, a ir en contra de los vientos de este mundo, a ir en medio de la tormenta, pero avanzando hacia donde el Señor nos ha enviado. Porque los discípulos iban hacia la otra orilla porque Jesús les dijo, vayan. Y para allá iban los discípulos. Y nosotros vamos a ir a donde el Señor nos mande, aun en cuanto vayamos en contra de la corriente. Y vamos a experimentar tormentas. Y vamos a experimentar el fuerte viento. Y vamos a sentirnos solos en medio de la noche, de la oscuridad, de las tinieblas. Pero cuando van pasando las horas más oscuras de la noche y empieza la madrugada, empieza a aclarecer, empieza a llegar la luz, es que llega Jesús. Y viene Jesús a traer la calma y la tempestad a nuestras vidas. Y cuando Jesús levanta y saca del agua a Pedro, le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Si acabas de ver el día de ayer cómo multipliqué aquellos 5 panes y 2 peces para que comieran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. O sea que habían más de 5,000 personas que comieron a partir de ese milagro que hizo el Señor Jesús. Si Pedro sabía que si el Señor Jesús le decía, lo mandaba a caminar sobre las aguas, era posible, ¿por qué después Pedro duda? Si Pedro sabe que con una palabra del Señor, él podía caminar sobre las aguas. Hermanos, es un proceso. El Señor nos va dando, nos va a ir propiciando, nos va a ir permitiendo tener estos escenarios para crecer en la fe, para realmente aferrarnos y afianzar nuestro corazón en el Señor Jesús. Y miren lo misericordioso y el amor que tiene Jesús. Aun cuando Pedro dudó y se hundió, pero Pedro dijo, Jesús, sálvame. Entonces, de inmediato dice que Jesús extendió su mano para sacar de nuevo a Pedro. Pero es un momento que Jesús también aprovechó para enseñarle a Pedro a que no debe dudar, a que debe confiar en Él. Hermanos, nosotros también tenemos situaciones en las que nosotros nos ponemos a pensar. En vez de ponernos a creer, nos ponemos a pensar, ¿y qué va a hacer ahora? ¿Y ahora cómo voy a hacer? Y se perdió el trabajo, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y de dónde voy a pagar? Y se enferma uno, se enferman los hijos o los papás. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Y cómo voy a solucionar esto? Y no vemos la luz porque estamos en medio de la oscuridad. O hay otros problemas. Hay vicios, hay cadenas, hay pecados que no sabemos cómo salir. Que nos sentimos que nos estamos hundiendo como Pedro en el agua. Hermanos, en vez de ponernos a pensar, a planear, a tratar de nosotros tener el control, confiemos en Jesús y démosle a Jesús la autoridad sobre nuestras vidas para que Él tome control de nuestras vidas, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros y no hay nadie que nos ame más que Jesús. Así que, hermanos, está la invitación a creer en Jesús en medio de la adversidad, en medio de la oscuridad. Creamos en el Señor Jesús, hermanos. Confiemos en Él. Y veremos cómo el Señor va a obrar grandemente en nuestras vidas. Y vamos a dar gloria al Padre. Y vamos a dar testimonio de lo que es capaz de hacer el Señor. Cuando hay un alma, cuando hay un hijo de Dios, cuando hay un discípulo del Señor que cree en su palabra,
que cree en su amor. Que pasen un feliz día, hermanos.